Buenas noches. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aleluya. Estamos gozando, Padre. Hoy vamos a estar hablando de las últimas dos porciones del libro de Levíticos, Behar y Bejucotai. Pero antes de comenzar con la parashá, voy a hacer la oración. Baruch Adonai Hameborah, Baruch Adonai Hameborah Leolam Vaed, Baruch Adonai Hameborah Leolam Vaed, Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol HaAmim Venatan Lanu et Torato, Baruch Atah Adonai Note HaTorah. Bendecid al Señor el bendito, bendito es el Señor, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has conseguido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre Levíticos 25, 1 al 27, 34. El profeta Jeremías 16, 19 al 17, 14. Y Lucas 4, 6 al 21, Mateo 22, 1 al 14. Y vamos a estar hablando sobre lo que es jubileo, lo que es Shemitah y el Shabbat, los diferentes Shabbat. La parashá de este es una parashá doble, que son Behar, que sería en el monte, Bejucotai, que es si anduviera en mis estatutos, llevándonos a los dos últimos capítulos del libro de Levíticos, Vayikra. Tanto la parashá como la Haftorah habla de la advertencia, de las consecuencias de no seguir las leyes de la Torah. Esta parashá tiene 36 mandamientos, 14 positivos y 22 prohibitivos. La Torah se define como instrucciones. Otros pues también podemos encontrar leyes. Para vivir en rectitud y en sedaka, rectitud que viene siendo sedaka, y justicia que son los mishpat. En Salmos 89, 14, la justicia y el derecho son el fundamento del trono del trono, la misericordia y la verdad que van delante de su rostro. El Salmo 97, 2 dice: las nubes y densas oscuridad los rodean. Las esquinas y la justicia son el fundamento de tu trono. El Salmo 45, 6 dice: tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el centro de tu reino. Salmo 9, 7. Pero Hashem permanece para siempre. Él ha establecido su trono para juicio. ¿Y en dónde está el trono del Señor? Es en Jerusalén, donde está el arca del pacto, que es su trono. La justicia y el derecho son los fundamentos del trono de Dios. La rectitud, sedaka, justicia, mishpat son conceptos muy importantes porque son documentos del pacto. En la Torah pues hay un estilo de vida, y este estilo de vida nos lleva, si seguimos la Torah, si guardamos la Torah, si caminamos en la Torah y hacemos lo que dice la Torah, vamos a obtener vida, y la vida vamos a tener obediencia. Tras que tenemos obediencia, vamos a tener bendición, y esto va a afirmar el pacto que nosotros hicimos con el Eterno. Si no seguimos y nos vamos por el otro lado, no tenemos obediencia, tenemos maldición e invalidamos el pacto. Y esto pues nos llevaría a muerte. Todos los días nosotros nos levantamos y tenemos
libre albedrío de coger vida o muerte. Si usted coge vida, pues estamos con bendición. Y hay gente que todavía no sabe qué hacer, si quiere vida o muerte, y se quedan como que en el vaivén. Guardar se conoce en hebreo es shomer. Caminar en el hebreo significa halach. Y hacer en el hebreo es azot. Guardar, caminar y hacer sus mandamientos si obedecemos a los mandamientos. De no, la muerte, pues no obedecemos, tenemos maldiciones e invalidamos el pacto. El Señor no nos maldice, pues nosotros aceptamos el pacto de Hashem. Todo lo que está escrito en el pacto es para darnos vida en abundancia. ¿Cómo nos podemos fortalecer en este caminar de la Torah? Tenemos que alejarnos de todo lo que es idolatría. Todo lo que es idolatría es aquello que usted le presta más atención que al Señor. Por ejemplo, un vehículo le pone mucha atención a su carro, lo limpia, lo brilla, lo mantiene y le da más atención que las cosas del Señor. Pues entonces ya eso se encuentra como idolatría. Idolatría lo podemos ver como el significado en hebreo, ma'al, traición e infidelidad. ¿Qué podemos? Eso es para mantenernos fuera o mantenernos dentro de como fortaleza espiritual. También guardar el Shabbat, eso nos ayuda mucho a crecer y a madurar dentro de los caminos del Eterno. Reverencia al templo, donde está establecido, conocer su localidad, conocer sus estatutos, conocer sus mandamientos dentro de lo que es el templo. Cuando venga, pues, cómo vamos a actuar o cómo vamos a reaccionar o cómo nos debemos de comportar cuando el Eterno esté, pues, aquí con nosotros en la tierra. Fuentes de autoridad legislativa del pacto están los estatutos, ordenanzas e instrucciones. Los estatutos en el hebreo son hukim, ordenanzas, justos juicios son los mishpatim, instrucciones, leyes o toratot. El no seguir los mandamientos, esto es una traición, infidelidad o adulterio espiritual. Se traduce como muerte espiritual. Son términos de documentos legales, porque el pacto que nosotros hacemos con el Señor es un pacto legal. El Señor, pues, nosotros aceptamos ese pacto. Guardar el Shabbat, si usted está empezando en estos caminos de la Torah y no sabes cómo reaccionar o qué hacer en los viernes, el Shabbat, pues es muy sencillo. El viernes, cuando caiga el sol, usted coge su familia, prepara una cena antes de que caiga el sol, prepara una mesa, esposa y esposo oran, cada uno por el individuo, el esposo por la esposa y la esposa por el esposo, y luego oran por los hijos. Se enciende una vela, se hace una oración, se lee la porción de la Torah, o se lee la palabra, y entonces pues se hace la cena, y ya usted va empezando con los pininos, como dicen mucha gente, pasitos de bebé en los caminos de la Torah. A mí, pues, yo estuve así por un tiempito, poquito a poco, pasitos de bebé. La casa, su hogar, se va a convertir en un templo, un lugar sagrado en ese día, los viernes, el Shabbat, en la noche. Vamos a estar hablando sobre la importancia que tiene el número 7 en el judaísmo.
El 7 es muy importante. Hay 7 días en la creación. Hay 7 años para declarar el año Shemitah. Hay 7 palabras en el primer verso del Bereshit en Génesis. Hashem hizo la creación en 6 días y descansó en el séptimo día. Y lo hizo santo en ese día, el séptimo día. Tenemos 7 semanas para contar el Omer. Y estamos en ese proceso ahora mismo. Israel, cuando salió de Egipto, recibió la Torah en la séptima semana. Estuve leyendo antes de venir para acá y salió una pregunta de cuántas vueltas le dieron los israelitas a Jericó. En realidad fueron 13 vueltas porque estuvieron una semana rodeando a Jericó, pero en cada día del primer día al sexto día solamente fue una vuelta. En el séptimo día, entonces, dieron 7 vueltas. Hasta para conquistar algo, el Señor utiliza el 7. Moisés es la generación número 7 desde Abraham. Vamos a las leyes del año sabático. Aún la tierra hay que darle reposo. Ese es el Shabbat de la tierra. Cada 7 años hay que darle un reposo a la tierra. Se trabaja 6 años y en el séptimo año se le da el reposo, se le da el Shabbat. En ese año de Shemitah no se siembra nada ni se almacena nada. Y hay momentos en que como quiera quedan raíces o quedan semillas en el campo, en el terreno, y eso crece. Y eso le sirve para las personas que necesitan comer algo, o los animales van y comen de eso que creció, aún sin haber trabajado la tierra. En el año sexto, Hashem daría abundancia y provisión. O sea, que el año antes del año Shemitah, el Señor lo que va a hacer es que le va a dar una abundancia de frutos, abundancia de productos para poder comer, y para que cuando llegue el año de Shemitah, ese año no pasen hambre, coman. Y se le da, y le va a dar tantos frutos que le pueden durar el octavo y el noveno día. Digo, el noveno año. Todas las deudas, para ese tiempo, todas las deudas son canceladas. Aquí dicen aleluya. Si a un israelita que se vendió como siervo, él va a estar trabajando por 6 años. En ese tiempo, él va a trabajar para la persona para la cual él se vendió. Pero en el séptimo año, en el año Shemitah, esa persona va a quedar libre y pues va a poder regresar a sus quehaceres. Adán fue creado de la tierra. Científicamente, cada 7 años las células del cuerpo se restauran. Ejemplo, el maná se le daba al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Le daban el maná, pero en el sexto día se le daba en abundancia, se le daba doble porción, y en el séptimo día, pues entonces el Señor pues no le daba el maná porque ya le había dado doble porción en el sexto día. Dios es el responsable de la fertilidad del campo o terreno. El beneficio práctico de que la tierra descanse, de perseverar, es el terreno, mantener el terreno que esté fértil. Por eso él pide que por lo menos en ese año no se haga nada, pero mantiene el terreno que sea fértil para cuando se vuelva a trabajar el terreno.
El jubileo o yovel consta de siete ciclos sabáticos. Y en el año 50, pues 7 por 7, 49. En el año 50 se va a proclamar en Yom Kippur con la voz de chofar. Se suena el chofar y eso pues es parecido a Shavuot, la Torah y el Ruach HaKodesh. El año se pregona libertad. En ese año se pregona libertad cuando está en el jubileo. Las personas que cumplen 50 años, eso se conoce como el jubileo de esa persona. Ya yo pasé. Ya yo pasé de los 50 años, pues. Ya yo estoy esperando el próximo jubileo, si el Señor lo permite. Esto se hace, toda la tierra es devuelta a su dueño, a su dueño original. Si yo tengo una tierra que no puedo sostenerla, pues lo que hago es que se la vendo a una persona, pero me quedo como siervo o trabajando con esa persona hasta que se cumplan los 6 años o el jubileo, los 7 años, y cuando llega esa época del jubileo, todo ese terreno se me entrega, vuelve otra vez a su dueño original. Solamente Hashem es el dueño de la tierra y los hijos de Israel, por tanto la tierra no se puede vender por siempre, ni el pueblo será esclavizado porque son sus siervos. La tierra de Israel, él le pertenece a Hashem. Uno puede ir allá y decir que compró tierras en Israel, pero en realidad usted no compró tierra. Usted tiene un contrato por cierta cantidad de años. Usted puede construir una casa. Lo único suyo es la casa. Pero el terreno sigue siendo, el dueño es Hashem, el dueño de Israel, el dueño de la tierra. Hashem vino a darnos libertad y riqueza. Tenemos que aprovecharla porque tenemos el dueño del oro y la plata con nosotros. Y pues, mientras tú le pidas, el Señor se le da. Si sabes pedir, no como me pasó a mí una vez, que yo dije, ay Señor, hasta con un peso me conformo. Al otro día me llegó un cheque de un peso porque no supe pedir. Hubiese pedido un poquito más, hubiese dado un poquito más. Pero eso fue llegando aquí a la Florida. En el 2005 creo que fue eso. Yo todavía tengo el cheque guardado, ¿no? No, te llegó como de 1.40 y algo. 1.49. Un dólar 49. Yo dije $1 y el Señor me envió un cheque de $1.49. Todavía tengo el cheque y lo tengo puesto en una Biblia para recordarme que no supe pedir en ese momento. Leyes de justicia y rectitud. No debemos aprovecharnos del pobre, no cobrar intereses, no hacer ganancias injustas a cuestiones en cuentas de otro, no engañar. A ver, no nos aprovechemos del que está pues en problemas. Redimir, Geulá u Goel, el que se vendiera como un esclavo. Si yo me vendo como un esclavo, pues puede venir un familiar mío a redimirme, a comprarme en el tiempo que yo estuve trabajando, o comprarme para salir de ese trabajo. Tener temor a Hashem en todos estos asuntos. Evitar la idolatría. Guardar los días de Shabbat y tener reverencia de su santuario. Todas estas leyes para evitar la pobreza y la desigualdad social, económica y política. Sedaca
mishpat. Pero que el Señor nos pide que seamos justos, ¿sabes? Que seamos justos tanto con el pobre o con el que no tiene. Y una de las cosas pues que se hace mucho en la Torah es tener cuidado de la viuda, del que necesita, del deambulante, de la persona pues que está pasando por algún problema. Y nosotros pues, gracias al Señor, tenemos un ministerio que se dedica a esas cosas. Y es muy, muy efectivo, muy bueno. Todas estas leyes es para evitar la pobreza y la desigualdad social. No puedes separar el Shabbat del templo. Su kedusha sostiene el mundo en orden divino y se cancela el caos, se cancelan los caos. Formas para poder sostener el templo. Está lo que se conoce la primogenitura, que son el animal, cuando nace un animal por primera vez, se le dedica al templo. Los diezmos ya pueden ser animales o pueden ser frutos. En Puerto Rico había un médico que todo lo que pedía era que le llevaran frutos, porque trabajaba en los campos. Y la gente pues le llevaba frutos, plátanos, guineos, china, toronjas, te llevaba. Con eso la gente le pagaba a ese médico. Y siempre estaba lleno de frutas. Sí. La consagración, propiedad como la tierra, la casa, animales, personas, serán cosas santísimas a Hashem. Perdón. La consagración, usted puede poner un niño, un bebé, o si usted tiene un hijo, usted se lo consagra o se lo ofrece al Señor. Ya ese muchacho o ese niño ya no le pertenece a usted, le pertenece al Señor. Puede crecer con usted le puede dar la educación, pero cuando el Señor diga darle una función, ese niño pues es del Señor, va del Señor. En mi caso como músico, cuando yo empecé en la adoración y la alabanza, pues el grupo que yo estaba tocando, una de las primeras cosas que hicimos fue traer todos los instrumentos, ponerlos en el templo, en el altar y orar por ellos, para dedicárselos al Señor. Un día pues yo me fui a tocar fuera de lo que era de las cosas del Señor, y el instrumento que yo puse en el templo, pues me lo llevé para tocar, aunque yo tenía, en este caso fue una flauta, yo tenía una flauta que era más que para la iglesia y tenía otra flauta que yo usaba para tocar por ahí, pero en este caso me llevé la flauta que dediqué para el Señor, y no me salía ni una nota, y yo decía, pero ¿qué pasa? Y cuando la miro bien, dice, ya sé lo que esto es, metí la pata y utilicé la flauta que no tenía que utilizar. Pero esas cosas pasan y uno aprende, uno madura. Con el Señor no se engaña, o sea, uno trata de hacer por sudado las cosas y pues el Señor le da a uno un cocotazo. En el momento, si usted de lo que usted redime, de lo que usted da o de lo que usted da como ofrenda, usted quisiera redimirlo otra vez, por ejemplo, si usted le da una caja con frutas o china o diversas frutas al templo o al sacerdote, usted puede redimirlo, pero el sacerdote le va a dar un precio con relación a esas frutas que están dentro en esa caja. Va a decir que el sacerdote dice, pues esto te cuesta $30, pero tú pagas los $30, pero sobre eso usted tiene que pagar un 20% del valor que el sacerdote le dio. Son los 10 pesos más el 20% para la compra de lo que usted quiere redimir.
La parashá de Jucotai comienza: si anduvieras en mis decretos. En otras versiones dice: Imbe Jucosai te ilehu, que significa si sigues mis decretos. En Génesis 26:12, ¿tú me podías leer? ¿Sí qué? Génesis 26:12. 12 nada más. Sí, 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Hashem. Génesis 26:12. Hay dos, sí, eso, 26, 12. Génesis. Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. No puede ser ese pollo. Te habla que te habla de su rostro, entonces no mirará hacia nosotros, afirmará el pacto, morará en medio de nosotros y caminará con nosotros y seremos si Él será nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo. 26. Oh, Levítico 26, 12, mira, sí, 26, 12, Levítico. ¿Por qué yo puse Génesis? Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ah, pues yo escribí mal, escribí mal el libro. Ok. Y todo eso es por si somos obedientes a los estatutos que el Señor estableció. Su rostro entonces nos va a mirarnos a nosotros. Se afirmará el pacto, Él morará en medio de nosotros, caminará con nosotros y Él será nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo. Eso es un lenguaje de pacto. Pero si no escuchamos ni hacemos sus mandamientos, rechazamos sus decretos y despreciamos sus estatutos, así invalidando su pacto, entonces nos alcanza todas las maldiciones, incluyendo el exilio. Incurrir en Maal es una traición, una infidelidad. Castigo 7 veces más propósitos de lograr techubá, no destruirnos. Recuerda, el Señor no puede invalidar el pacto. O sea, el Señor hicimos un pacto. Nosotros pues a veces nos desviamos y el Señor no invalida el pacto. Hashem quiere que sigamos en sus mandamientos. Él nos da la oportunidad de crecer. Esto solo puede pasar si escogemos libremente, si queremos genuinamente escoger la santidad. Un robot solo puede hacer cosas para la cual fue programado. Eso es un robot. Pero nosotros podemos escoger ser santos y caminar hacia Hashem. El propósito de la Torah es proveer a Israel instrucciones, Torah, que le ayuden a vivir cercano a Elohim Santo. Les enseña cómo preservar la pureza y kedushá del espacio sagrado. Concedió un estatuto de kedushá, debes caminar conforme al mismo. Les provee el medio necesario para corregir fallas y así permitir que Elohim siga en medio de ellos. O sea, a veces pues fallamos, cometemos ya sea una falta de la Torah, pero el Señor siempre nos va a proveer un medio para que nos podamos arrepentir, pedir disculpas, y el Señor pues siempre nos va a dar el medio para que sigamos caminando con Él. La muestra un estilo de vida contrario a lo que conocía en Egipto, que los hace diferentes
opuesto a la cultura del mundo. Es el pacto que provee justicia, equidad e igualdad para todos, incluyendo la tierra, iniciado por Hashem por siempre. ¿Qué tienen en común el Shabbat, el Shemitah y el Yobel? El Shabbat son cada 7 días. Es Kodesh. Shemitah son cada 7 años. Es Kodesh. El Yobel o jubileo son 7 ciclos completos de 7 Shemitah. 7 por 7, 49. Más un año de 50 es Kosher, que es declarado en Yom Kippur. El número 7, creación y creador Hashem, reposó plenitud en Kedushá, templo perfecto, Shalem, Mashiach, el reino de Hashem. El número 50 es el valor numérico de la letra Nun, la letra hebrea Nun, que es 14. Representa un pez, abundancia, descendiente, jubileo. El 14 es 7 por 2, asociado con el rey David en la suma de su nombre. Comparte el tema de reposo, libertad, salvar, rescatar, redimir, emancipar, liberación y orden. Mashiach ben David, el que trae reposo y libertad, restauración de todas las tribus en la tierra de Israel. Quizás nosotros no sabemos a qué tribus pertenecemos, pero el Señor ya tiene conocimiento de eso. Dice, tú perteneces a Adán, tú perteneces a Asher, tú perteneces a Levi, a los Levi, y así por el estilo. Restauración de toda la herencia, territorio de las tribus. Le va a dar las tribus los territorios que le pertenecen. Antes Israel era más grande de lo que se ve ahora. Era casi toda el área que está en el Medio Oriente. Liberación de la opresión y del yugo de las naciones gentiles, justicia, rectitud, equidad e igualdad para todos. Remisión y perdón, Yobel, jubileo, áfesis, de todas deudas durante Yom Kippur. Todo esto es salvación, redención. Solo es Mashiach cumpliendo del pacto por siempre. Regresó al Edén, orden divino, no más caos. Y cada vez que terminamos un libro de la Torah, decimos Hazak, Hazak, Beni Hazek, sé fuerte y seamos fortalecidos. Amén. ¿Preguntas? Vamos a tomar un tiempito para preguntas. Vamos a hacer la conexión. ¿Hay preguntas aquí? Ajá. Cuando la persona que se da como esclavo y el familiar lo redime, ¿esa persona viene a ser esclavo del familiar o...? No, queda libre de la deuda, vamos a ponerla así, queda libre de su deuda. Porque entonces el familiar pues, fue el que pagó su deuda. De Ruth. Pregunta la una. Llamó el año Shemitah y el Yobel es solo en la tierra de Israel. Sí, todo
el año Shemitah y lo del jubileo, eso es solamente para la tierra de Israel. Sí. Si usted quiere hacer un Shemitah, si usted tiene terreno y quiere hacer la prueba del Shemitah, pues lo puede hacer. Pero esto en realidad es cultura de Israel. He oído decir a la pastora que si tiene terreno y tiene fruto, que los primeros 5 años usted no toca ese fruto, pero ya después de los 5 años, ya usted puede entonces comenzar a consumir el fruto que da ese árbol. Pero una consulta, ¿solamente en los frutos o puede ser en Entonces, puede ser vegetales, frutos. siembras como trigo, maíz? Sí, todo eso, trigo, maíz, los frutos menores, frutos mayores, sí, lo puede cae todo en ese ámbito. ¿Una otra pregunta? Pues Shabbat Shalom. Que disfruten de lo que resta del Shabbat Shalom. Así que mañana nos veremos en el Minjas. Y pues que el Señor me lo guarde, me lo bendiga y me lo haga, lo tengan con mucho cuidado. Nos vemos. Alguien preguntó cuáles son los frutos mayores. Creo que son calabazas y cosas así. Frutos mayores.